Bueno, les pido, hermano, que me acompañen en una oración. Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor. Agradecido, Dios, esta oportunidad que tú nos das de venir a tu casa de oración, a disponernos, Dios, a adorarte, sabiendo que eres tú el único que mereces toda la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir las enseñanzas que están contenidas en tu palabra, Señor. Pon palabra tuya en mi boca, Señor, y que seas tú guiando este tiempo, edificándonos a partir de tu palabra, Señor. Y cuida y bendice los pasos de los hermanos que vienen en camino, apresúralos, Dios, y que, Dios mío, todo lo que hagamos aquí sea para glorificar y exaltar tu santísimo nombre. En nombre de Jesús estamos orando. Amén. Bueno, hermano, habíamos empezado ya en dos clases pasadas el tema del llamamiento eficaz, un poquito recorriendo rápidamente lo que habíamos visto en los dos primeros párrafos. Tenía que ver con ese llamamiento, es decir, Dios escoge, llama, santifica a los que Él elige por su propia voluntad. Habíamos dicho que es una elección soberana de Dios. Nada puede hacer el hombre para intervenir en ese proceso de elección del Señor, que una vez que el Señor nos elige y nos pone en nuestro corazón el Espíritu Santo a transformarnos, ese corazón de piedra es transformado por ese corazón de carne y empieza a transformar nuestra mente, nuestro corazón y alinea todas nuestras voluntades, nuestros sentimientos, nuestras emociones de tal manera que nosotros permitamos a ese Espíritu Santo obrar en nosotros. Habíamos dicho que el hombre puede hacer determinada resistencia a cómo el Espíritu Santo trabaja con nosotros y eso explica que personas que llevan más tiempo en el Evangelio, comparativamente en maduración, en crecimiento espiritual, difieren de los más nuevos en los caminos del Señor, y es precisamente porque muchos, en algún momento abordamos este tema con mucho cuidado, el pastor después lo tocó con mucho más detalle, el tema de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto espacio le damos a Dios para que trabaje con nosotros? A medida que ese espacio que le damos al Señor para que trabaje con nosotros y Él nos llene de su Espíritu y no llenarnos del mundo, eso nos permite avanzar mucho más rápido en el crecimiento espiritual y en hacerle menos resistencia a ese Espíritu Santo que nos convierte para bien y nos alinea con la voluntad del Señor. Habíamos visto también en el segundo párrafo que esa elección exclusivamente proviene del Señor, que no hay nada que el hombre pueda hacer para merecerla ni para ser elegido. Y hoy vamos a estar tocando el tema, el párrafo 3, un tema interesantísimo, de verdad, hermano, me apasiona este tema, de verdad ya algún momento lo habíamos abordado cuando estábamos en la Santa Escritura, no con la profundidad que lo pretendemos ver hoy, porque bueno, en aquel momento estábamos tocando una arista de la Sagrada Escritura y ahora lo complementa este tema que estamos viendo, porque dice que este llamamiento eficaz utiliza como instrumento, como mecanismo, la palabra. Y en aquel momento, como estábamos viendo solamente las Santas Escrituras, bueno, vimos una arista, un pequeño segmento de este tema. Y a diferencia de otras clases que siempre empezamos leyendo el párrafo, ahora vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo a medida que lo vamos avanzando en algunas diapositivas que traemos este tema. Fíjense cómo dice, ¿qué pasa con los niños que mueren en la infancia y con las personas que sean incapaces de recibir el llamado externo por el ministerio de la palabra? Si ya habíamos visto ya que este llamado eficaz utiliza la palabra, el evangelio, como un instrumento, como un mecanismo de llegar a nuestros corazones, tocarlo y empezar a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne sensible a la palabra del Señor. Así llegamos a un tema, es decir, ustedes van a ver que el inicio de la clase vamos a ver
¿Qué hace falta para que una persona sea salva? Y entonces después vamos a llegar, bueno, los niños cumplen con estas condiciones para ser salvos. Más o menos es la manera en que hemos presentado este tema, que para mí de verdad me resultó interesantísimo. Me he gozado de verdad profundizando en el conocimiento de este tema. Hay principios bíblicos para la salvación, no están todos, hermanos, pero bueno, algunos incluso están respaldados, como en otras clases, hermanos, hemos dicho, la confesión de fe, no hay nada que afirme que no esté respaldado por textos bíblicos. Es decir, ¿cuáles son los principios bíblicos para la salvación? Bueno, reconocer el pecado, reconocer que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados que heredamos de nuestros ancestros. El segundo es que nosotros nos arrepintamos. No es nada más reconocer, oye, estoy haciendo estas cosas mal, estoy pecando en contra de Dios, estoy siendo rebelde a los mandamientos del Señor, sino también tenemos que arrepentirnos, dice en su palabra, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. También hay otro principio que está en la palabra también respaldado, es que hay que tener fe en Jesucristo. La salvación viene por creer en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador y Señor. Dice su palabra en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay también que confesar a Cristo. Bueno, en otras clases lo vimos también, que esta costumbre que tienen en muchas iglesias cuando hacen el llamado a entregarse a Cristo, hacer esa confesión de fe. Bueno, un poco que esa práctica, no estoy diciendo ni que sea correcta o no, sencillamente estoy fundamentando bíblicamente en qué se apoyan esas iglesias que hacen ese tipo de llamado. Es en este texto bíblico que está en Romanos 10:9, dice: si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, el hecho de que dice, repite conmigo esta oración, es como diciendo, para que tú confieses con tu boca. Es decir, un poco que apoyado en este texto, algunas iglesias hacen este tipo de práctica. También la gracia de Dios, es decir, en nada intervienen las obras del hombre para ser salvo, sino que es la elección soberana de Dios, es su gracia, ese favor inmerecido, el que nos permite llegar a la salvación, acceder a ese regalo inmerecido. Dice en su palabra en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esos punticos que ven después de la fe, hermano, es que reduje el texto, solamente extraje de él lo que específicamente tiene que ver con lo que enunciaba arriba. Dice, y que también hace falta, como uno de los elementos necesarios para la salvación, es que hay un nuevo nacimiento. La salvación implica que usted deja atrás su pasado, que hay una transformación espiritual y que está respaldada por la palabra. Dice que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso está en Juan 3:3. Y perseverar en la fe. La fe verdadera se demuestra permanentemente permaneciendo fiel a Cristo. Dice en Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Miren, recorremos rápidamente, sí, bíblicamente, qué nos dice la palabra del Señor como elementos básicos para la salvación. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, tener fe en Jesucristo, confesar que Cristo es nuestro Salvador, esa gracia del Señor que es el complemento, diríamos, la cereza del pastel, porque sabemos que nada puede ser el hombre para merecerla, ni para comprarla, ni para buscarla, es decir, todo depende del Señor. Nosotros sencillamente respondemos ante el llamado porque por su gracia así lo ha concebido el Señor. Necesitamos nacer de nuevo y sabemos que no es, la Biblia enseña con claridad que no es que volvamos a entrar en el vientre de nuestra madre y volver a nacer, sino un nacimiento espiritual. Perseverar en la fe
Y miren acá como Romanos también nos dice, hay un llamamiento que se hace por medio de la palabra de Dios a todos los hombres a quienes se les predica el Evangelio, ese llamamiento general, que la palabra nos dice, muchos son llamados y pocos escogidos, pero ese llamamiento que la palabra nos hace y que nos puede dar la manera de acceder a ese plan perfecto de salvación del Señor, siempre y cuando Él nos haya elegido. Así que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios. Además, otro elemento que queremos tener como base para el tema que queremos adentrarnos es que todos los niños nacen bajo una condenación heredada de nuestros antepasados. Sí. Acabado de nacer ya tiene genéticamente el pecado dentro de su cuerpo y ningún niño, por supuesto, tiene derecho por sí mismo al cielo. Entonces la pregunta que pudiéramos hacer, los niños que acabados de nacer, que no tienen fe, que no tienen el nacimiento de nuevo, ¿puede un niño que muera en su infancia o personas con limitaciones para recibir el llamado externo por el ministerio de la palabra? Dígase, hermano, personas que desafortunadamente nacen con limitaciones físicas, o puede ser que sea sordo, o que puede ser que tenga una condición que no le permita razonar, pueden tanto los niños como esa persona que nos está diciendo la confesión de fe, que la palabra es el instrumento que utiliza este llamamiento eficaz. Y por supuesto esos niños que acaban de nacer o que están en su infancia, que todavía no tienen esa capacidad de razonar, de poder interpretar, incluso cuando se le habla de la palabra del Señor, ¿pueden esos niños que mueren en esa etapa o aquellas personas que por desgracia no tuvieron la oportunidad de comprender o recibir el Evangelio, la palabra del Señor, pueden ser salvas? La Biblia es clara en muchas cosas, y así como habíamos estudiado en la Biblia, hay cosas que no están tan explícitas así como para nosotros poderla entender y comprender. Hay algunas cosas que nosotros podemos deducir a partir de textos que hay. Pero fíjense, vamos a leer primero aquí lo que dice la confesión de fe, que a diferencia pero no quería leerlo de primero porque si no le damos respuesta a la pregunta. Dice párrafo 3. Los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, donde y como quiere. Así eso lo dice Juan 3:8. Así son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. Eso lo dice la confesión de fe. Aquí vamos a ampliar un poquitico más el tema y adentrarnos en otros textos bíblicos que también nos ayudan a creer que no estamos equivocados cuando pensamos de la misma manera que nos lo transmite acá la confesión de fe. Y fíjense, cuando usted lee la Biblia, no hay ningún texto bíblico que diga explícitamente que los niños son salvados. Pero cuando nosotros tenemos claro que la Biblia nos dice que Jeremías, antes que fuera formado, ya había sido escogido por Dios. Es decir, tenemos la convicción invariable de que el Señor, desde que estamos en el vientre de la madre, nos puede escoger. Y si morimos en la etapa, o los que mueren en esa etapa de infancia, o a las personas que fueron elegidas y que por desgracia no tienen la capacidad de poder recibir el Evangelio, serán salvos sí o sí, porque entonces negaríamos la eficacia del llamado del Señor cuando en su propia palabra nos dice, Él los escogió en el vientre de la madre antes que fuéramos formados. Entonces, por ahí podemos deducir, oiga, el que el Señor escogió, dice que a lo que elige, a Él lo llama, lo santifica, por tanto, Él no le falta nada para hacer lo que Él quiera. Y en la palabra de Él hay cosas que nos dan una esperanza de que el Señor puede salvar a los niños. Dice, antes que formases en el vientre, te conocí, antes que nacieres, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso está en Jeremías 1:5. Dice, Dios
desde la eternidad, dicen, habíamos visto esto incluso cuando estudiamos esa parte que dice que ese número, disculpe hermano, que ese número de personas que serán salvas no va a aumentar ni va a disminuir, porque el Señor antes de la formación del mundo ya lo había determinado. Por tanto, Dios desde la eternidad determinó definida e inmutablemente, es decir, no varía a los que habían de ser salvos y no será aplicada a ningún otro. Es decir, si Dios determinó que desde que estaba en el vientre de la madre un niño iba a ser salvo, quizás también fue, en la palabra dice que Dios tiene contado nuestros días, que Él tiene determinado nuestro principio y nuestro fin. Por tanto, si Dios no lo va a sorprender que un niño que Él escogió se muera en su etapa inicial de la vida. Es decir, si el Señor lo eligió, Él sabe hasta dónde iba a llegar en la edad de ese niño. Y por supuesto también aquellos que tienen limitaciones y que no pueden recibir el ministerio de la palabra. Dice, las Escrituras declaran que el llamamiento se funda en la elección. Es decir, Él elige, llama y santifica. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados en Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiera. Es decir, hasta ahora habíamos visto que el ministerio de la palabra escrita es el instrumento, el mecanismo que utiliza este llamamiento eficaz para regenerarnos, volvernos a darnos ese nacimiento de nuevo, quitarnos ese corazón de piedra. Ahora, aquí estamos viendo otra arista del plan de salvación del Señor, y es aquellos que no pudieron recibir el ministerio de la palabra por el Señor, como nada les sorprende, ya Él tenía algo previsto. Así, aquellos que no pueden recibir la palabra y conforme a su santa y bendita voluntad y a su plan perfecto, bueno, Él dice que es el Espíritu Santo quien obra cuando, dónde y como quiera. Es decir, no hay nada que ate o que le dé un plan que no se puede salir de él. A donde quiera, con quien quiere, en el momento que quiere, obra el Espíritu Santo. Es decir, puede haber una forma diferente según la obra del Señor que pueda llevar a la salvación, tanto a los niños como personas que no han recibido el Evangelio por medio del Espíritu. Lo mismo sucederá con todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Si Dios fue capaz de crear santo a Adán, ¿qué hizo Adán para ser santo? Nada, hermano. Eso genéticamente el Señor le introdujo esa característica, ese carácter santo con que nació. Sabemos que lo perdió, pero bueno, nació con ese carácter santo, sin culpa, sin pecado. Si Dios pudo hacer eso en Adán, ¿usted cree que no puede hacer con los niños? Teniendo un Dios santo, misericordioso, infinitamente, no podrá hacer lo mismo con los niños y con las personas que no pueden recibir el ministerio de la palabra. Dice, es claro entonces que también puede regenerar a los niños y a otros sin hacer uso de los medios, es decir, de la palabra escrita. Es decir, con su espíritu solamente puede hacer lo que Él quiere. Los niños y otros que no sean capaces de ser llamados por el Evangelio pueden ser regenerados y santificados directamente por Dios, sin el uso de ningún medio para alcanzar la salvación. La confesión es muy cuidadosa en este tema. Dice, la confesión enseña que los elegidos que mueren en la infancia o no pueden ser llamados externamente, pueden ser regenerados y salvados por el Espíritu Santo. Y vuelve a hacer referencia a este versículo que aparece en Juan 3:8, que dice que el Espíritu obra cuando y donde quiera. Esto implica que la eficacia del llamado de Dios no depende solo de la predicación audible, que es lo que habíamos visto anteriormente, que era ese mecanismo, ese instrumento que utilizaba ese llamamiento eficaz para llegar a nuestro corazón y convertirlo de piedra en carne, sino que por la propia voluntad de Dios, por esa voluntad soberana, Dios puede salvar directamente.
No hay razón bíblica para creer que Dios no puede obrar efectivamente en el alma sin medios visibles. Si usted busca la Biblia de Génesis, Apocalipsis, usted no encuentra ningún versículo que pueda apoyar una idea diferente a lo que está defendiendo acá en la confesión de fe. Calvino, uno de los referentes comentaristas que podemos tener siempre presente para cualquier estudio que hagamos de la Biblia, dice, al referirse al tema, afirma que Dios puede regenerar a los niños en el vientre, como a Juan el Bautista. Esto abre la posibilidad de que el llamamiento eficaz pueda ocurrir sin medios ordinarios, es decir, confirmando la idea que hemos visto hasta el momento. El llamamiento eficaz no está limitado al ministerio externo de la palabra, es decir, en las manos del Señor nada puede estar limitado, llega hasta donde Él quiere. Dios puede obrar directamente por su espíritu en los niños y personas incapacitadas. La salvación de estos casos depende enteramente de la soberanía y misericordia del Señor. Ahora, llegamos a otra pregunta. Todos los niños que mueren en la infancia serán escogidos. Ya dijimos, oiga, el que Dios escogió, sea incapacitado o sea un niño en su infancia incapaz de poder concebir, interpretar, discernir la palabra del Señor, si el Señor los eligió, podemos decir con total y plena y absoluta seguridad serán salvos. Ahora, hay otra pregunta, otra cosa que podemos deducir. Bueno, ¿y todos los niños que mueren en la infancia serán escogidos? Bueno, hermano, primero, no hay ningún texto en la Biblia que nos diga con exactitud, que nos dé respuesta a esta pregunta. Hay textos que nos pueden acercar a imaginarnos cosas que podemos considerar que teniendo un Dios infinitamente misericordioso, puede elegirlos a todos, pero no hay nada, absolutamente nada en la Biblia que nos asegure que esto es así. Sí podemos decir, a los que Él escogió, a esos sí van a ser salvos, porque en la palabra nos lo dice con claridad. Ahora, que todos los niños que mueran van a ser elegidos, no hay nada que nos pueda asegurar eso. La salvación de cada niño se basa en el mismo principio que la salvación de un adulto. Por tanto, si ese niño no fue escogido, no podemos asegurar que... pero ahora, ¿quién puede asegurar que fue escogido o no? Realmente, hermano, no hay nada. Incluso ni ya siendo grandes podemos asegurarnos, ni en los que estamos acá dentro de la iglesia, podemos decir que el 100% de nosotros está salvo, que ha sido escogido. No, quizás estamos viniendo por costumbre, por una práctica, por imitar a otras personas y no hemos nacido de nuevo ni hemos sido regenerados por la palabra del Señor. Por tanto, los niños tienen el mismo principio de salvación que los adultos. Tiene primero que ser elegido, llamado y santificado. La confesión de fe se identifica con la posición de que sea niño o adulto se salvará sobre esta base de la elección. Cuidadosa, no avanza más allá porque no hay un respaldo bíblico para avanzar en otra posición y por tanto es muy cuidadosa en eso. Pero la confesión es cuidadosa a reafirmar el tema si todos los niños serán electos, pues no se revela con precisión si todos los niños, así, no fueron tan cuidadosos que no dijeron ni una cosa ni la otra, ni que serán todos elegidos, ni que no serán. La confesión afirma lo que se revela claramente en la palabra, por supuesto, porque sabemos que todo lo que se refiere acá en esta confesión está respaldado por la Biblia, por tanto, lo que no está respaldado, ellos son muy respetuosos en no abordarlo para no crear una falsa doctrina que no esté respaldada por la palabra. Sin decir nada acerca de lo que la Escritura guardan silencio. La Escritura guarda silencio sobre este tema y por supuesto ellos no abordan. Ahora, más nosotros podemos basarnos en el carácter compasivo y justo y misericordioso de Dios y guardar una esperanza altamente probable de que Dios los puede elegir a todos. Hermano, repito, es una esperanza. No hay un respaldo bíblico que nos diga que todos los niños van a ser elegidos. No está en la Biblia, por tanto, hay textos bíblicos que nosotros nos da por pensar que teniendo un Dios grande en misericordia,
un Dios infinitamente compasivo, puede compadecerse de los niños. Ahora no hay nada que lo pueda asegurar. Miren estos textos, dice, los siguientes textos alimentan esta esperanza. Repito, alimentan esta esperanza. No es que confirmen una posición que nos diga esto es así. David, después de la muerte de su hijo, todos conocemos la historia, dice que estuvo ayunando sin hablar con nadie, llorando o rogando al Señor para que salvara al niño que había nacido del fruto del pecado con Betsabé. Y dice, yo voy a él, es decir, después que el niño muere, dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es decir, conociendo que ya el niño había muerto y ya iba a la eternidad, y dice, él no va a volver a mí. Sin embargo, todos decimos, ¿podemos decir que David es salvo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, si dice la palabra que dice que su corazón era conforme al de Dios, que en la Biblia, si dijéramos, ¿cuál es el personaje principal del Antiguo Testamento? Muchos pudieran decir, el personaje de David, indudablemente, es del Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. El Testamento, no estoy defendiendo que sea una posición absoluta, algunos comentaristas así lo consideran. Por tanto, si usted dijera, yo estoy seguro que por lo que he leído en la Biblia, Dios salvó a David por su inmensa misericordia, no porque fuera perfecto, sabemos todas sus imperfecciones, todos los pecados y las equivocaciones que cometió, pero si dice que él, siendo salvo, va a ir a donde está el niño, nos puede decir, bueno, ese niño fue elegido, pudiera ser que esa misma misericordia del Señor alcance a otros niños. Hay otros textos, como por ejemplo, en el Salmo 145:8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Un Dios misericordioso puede compadecerse de los niños, sí. ¿Hay seguridad que tenga misericordia de todos los niños? No, hermano, no tenemos una absoluta posición para decir que así es. Fíjense, hay otro texto que está en Lucas 18:16, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. También está en Jonás. Miren, ustedes saben la historia de Jonás en Nínive, una ciudad con un pecado que le desbordaba, y como se sabe que en la historia nos dice que Jonás es enviado a predicarle a ese pueblo que tan rebelde, tan pecaminoso. Dice en la palabra, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y Dios tuvo misericordia de Nínive, a pesar de ser una ciudad pecaminosa, pero fíjense que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es decir, un pueblo ciego que no tenía la capacidad para poder discernir lo que era correcto, no. Quizás pudiéramos decir, los niños están en esa misma condición de inocencia, de incapacidad de poder reflexionar, de poder tener la inteligencia suficiente para poder recibir la palabra, igual a las personas que están incapacitados, que están mentalmente imposibilitados de poder recibir el ministerio de la palabra. Pudiéramos decir, bueno, así como el Señor tuvo misericordia de Nínive, que estaba con una venda espiritual, así mismo puede hacerlo con los niños. Dice también, bueno, el texto que ya habíamos visto, el Espíritu Santo puede obrar cuando, dónde y cómo quiere. Quizás esos niños pueden ser alcanzados por la gracia de Dios. Dice, aunque las Escrituras no declaran explícitamente que todos los niños que mueren son salvos, hay razones teológicas y bíblicas que llevan a muchos reformados a tener una esperanza, hermano. Repito, una esperanza altamente probable de que Dios en su gracia ha elegido salvar a todos los niños que mueren en la infancia. Respaldo con absoluta claridad no lo hay, hermano. ¿Sobre qué descansa esta esperanza? Bueno, esa esperanza que muchos abrazan por la misericordia que sabemos que tiene nuestro Dios. Dios es infinitamente justo y misericordioso. La salvación no depende necesariamente de los medios externos, como predicación o fe verbal, sino de la soberanía y la obra del Espíritu.
Dios muestra compasión para quienes no tienen la capacidad de juicio, así como lo hizo con Nínive, ciegos espiritualmente, posiblemente los niños pequeños que están, pudiéramos decir, en esa misma condición de incapacidad de discernir. Y Dios muestra su misericordia hacia los más indefensos. Son otras de las cosas que podemos decir. Tenemos esperanza que esos niños que mueren en su infancia pueden todos ser alcanzados por el plan salvador de nuestro Dios. La obra del Espíritu es libre y eficaz, incluso en el vientre o en la infancia. Bueno, hermanos, hasta aquí yo le digo que a mí me apasionó este tema, es muy interesante, puede ser la pregunta que cualquiera se haga y que podemos tener la claridad que nos permite la palabra tener sobre este asunto, pero que siempre van a quedar áreas del conocimiento sobre el tema que no vamos a poder llegar porque la palabra guarda silencio, como decía en algunas cosas que no están reveladas y que por supuesto podemos imaginarnos que Dios en su infinita misericordia pueda orar con los niños o con las personas incapacitadas, pero la absoluta convicción de que es así no la tenemos, sobre todo en aquellos que no han sido elegidos o que no sabemos, hermanos, si todos los que están en esa condición de incapacidad, tanto niños como personas con problemas mentales o incapacidades auditivas, etcétera, puedan recibir el plan salvador de Señor. Hermano, hasta aquí está este tercer párrafo. Les invito a inclinar nuestro rostro para terminar este tiempo con una oración. Señor, gracias, infinitamente agradecido con este banquete espiritual que tenemos, Señor, cada domingo cuando nos acercamos a tu palabra, cuando tenemos este privilegio de venir a adorarte a tu casa de oración, Señor, a poner nuestra mente y nuestro corazón prestos a escuchar tu palabra y ser edificados a partir de ella. La gloria sea para ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio y que tú seas honrado, glorificado, exaltado en todo lo que hagamos aquí, Señor. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús estamos orando.